Ya, entonces hoy día vamos a comenzar con medida abstracta. Entonces vamos a considerar un conjunto cualquiera, ¿sí? Entonces sea omega un conjunto, ¿sí? Sin ninguna estructura a priori, ¿sí? Entonces, una sigma álgebra sobre omega es una colección de elementos en las partes de omega, o su conjunto de las partes de omega, digámosle beta, voy a llamar beta a la sigma álgebra. ¿Ya? Esa quizás no es la notación de, ni omega es la notación de Folland, ni beta es la notación de Folland, pero omega es la notación de los probabilistas. ¿Sí? Yo estuve a punto de decir, no hago nada de medida abstracta y vamos con Lebesgue, pero bueno, me matan los probabilistas. Y bueno, beta va a ser por los borelianos, en el fondo. ¿Sí? Entonces, bueno, una sigma álgebra beta es una familia de subconjuntos de omega que cumplen, ¿sí? Satisfaciendo tres propiedades. La primera es que vacío tiene que estar en el conjunto. Lo segundo es que si A está, entonces su complemento también. Y lo tercero, que es, digamos, no sé, estabilidad de uniones numerables. Y es que si yo tengo una familia AN numerable, su conjunto de beta, entonces la unión está. ¿Sí? Eh, ok, entonces, a ver, decimos, esto va a ser muchas definiciones hoy, ¿sí? Van a ser muchas definiciones hoy. Entonces, en el caso, que 3 se cumpla para un conjunto finito, para todo conjunto finito, o familia en realidad, para familias finitas, a n desde n igual 1 hasta un cierto n, decimos que beta es un álgebra. ¿Bien? Ok, entonces veamos algunos ejemplos de partida. Bueno, uno dice, bueno, el primer ejemplo es siempre en el caso general, ¿cierto? Entonces, el conjunto vacío y omega es sigma álgebra. Por supuesto que toda sigma álgebra es un álgebra en particular cuando uno, si es que uno, ¿cierto? Ocupa la propiedad de unión innumerable, ¿cierto? Extendiendo la familia finita por conjuntos vacíos, digamos, ¿sí? Entonces, este que es finito es una sigma álgebra y las partes del conjunto también es una sigma álgebra. Pero hay cosas entre medio, por ejemplo, la familia beta, la familia beta de los A subconjuntos de omega, tales que, digamos que, digamos que omega es un conjunto infinito, ¿sí? Entonces, si omega es infinito, su cardinal es infinito, entonces el conjunto de todos los subconjuntos de omega, tales que el cardinal de A es finito. Ya no quiero poner esta notación. A es finito. O A complemento es finito.
o numerable, no, numerable. O a complemento numerable. También es una sigma álgebra. Bueno, buena pregunta es ¿por qué esto no son las partes? Que claro, puedo tomar un conjunto que no es numerable, en R, puedo considerar un conjunto que no es numerable y cuyo complemento también es no numerable. Eso yo creo que sí se puede hacer. Eh, Ahí yo me pierdo un poco, pero yo creo que tienen que ser los... Hay que dividir entre los... buena pregunta, no sé si es tan respondible así. Yo digo ya lo irracionales, pero el complemento de lo irracional son los racionales, ¿no? Entonces se no cae ahí. O sea, se cae ahí. Entonces tiene que ser un conjunto más elaborado. Pero independiente que sea este o no, cosa que dudo completamente, es que se puede demostrar que este conjunto beta cumple las propiedades aquí expuestas. ¿Ya? Entonces decimos que una sigma álgebra, o digamos, si beta 1 y beta 2 son sigma álgebras en omega, ¿sí? Decimos que beta 1 es más fina que beta 2 si tiene más conjuntos que beta 2, tiene más elementos que beta 2, así como lo vimos para las topologías, ¿cierto? Para las sigma álgebras también tiene esa definición, y entonces estamos diciendo que beta 2 es un conjunto de beta 1. Y entonces, esta es la menos fina, esta es la más fina, y toda sigma álgebra de omega o sea, está metida entre medio de estas dos, claramente, ¿sí? Ya. Y al par, a ver, veamos un ejemplo de álgebra. ¿Sí? Entonces, un ejemplo de un álgebra, el conjunto, o en R, este un poquito más. De hecho, creo que puede ser probado así, ¿eh? El conjunto beta de los A, su conjunto de omega, tales que A es finito o A complemento finito, es álgebra, pero no sigma álgebra. ¿Ya? Y claro, bueno, aquí está la gran diferencia, ¿cierto? Y es que me voy a salir. Eventualmente, si yo fuerzo esta propiedad aquí, me salgo de este conjunto. ¿Sí? No sé, pensémoslo en R. ¿Sí? En R también están los intervalos semiabiertos. ¿Sí? Ese es un ejemplo 1. ¿Sí? Y en 2, el conjunto V de los... está lo mismo por donde lo cierro, pero voy a considerarlo así. El conjunto de R tales que A menor que B, o menor o igual que B, ¿cierto? Finitos. Es álgebra en R. Ya, bueno, voy a usar esta... a veces para probar que algo es sigma álgebra, conviene primero probar que álgebra. Por eso estoy partiendo con estas definiciones, porque va a ser útil. ¿Sí?
Ya, entonces, al par omega beta se le denomina espacio medible. ¿Ya? Espacio medible, y bueno, un ejemplo importante es el caso RD con L de RD. Aquí estoy mezclando notaciones, esta es básicamente notación de Tao, ¿sí? Donde L de RD es la sigma álgebra de Lebesgue medible en RD. Es un espacio medible, perdón, espacio medible. Es espacio medible, se puede confundir un poquito los nombres, pero este es medible. Aquí voy a... esto, justo. Entonces fíjense que, no sé, creo que fue la semana pasada cuando vimos, creo que vimos, las propiedades de los conjuntos Lebesgue medible, ¿cierto? Son todas las que listamos aquí, que me demoré un montón en probar. Concluimos en algún momento como una observación es que el conjunto de los Lebesgue medible cumple las propiedades de ser una sigma álgebra. ¿Ya? Entonces es el primer ejemplo, digamos así, no trivial y muy importante de sigma álgebra que vamos a considerar aquí, y vamos a usar y abusar de todo lo que trabajamos estas últimas 3 semanas respecto de ese conjunto. ¿Sí? Vamos a usar repetidamente como ejemplo. ¿Okay? Otra definición, entonces, a ver, claro, no es un ejercicio, perdón, un ejercicio. Entonces, la intersección arbitraria de sigma álgebras es sigma álgebra. O sea, me refiero a que si tengo una familia B alfa, alfa en I, sigma álgebras en omega, entonces la intersección de todas ellas, ¿sí? Alfa en I de los beta alfa es sigma álgebra. ¿Ya? Entonces, bueno, son estos clases de ejercicios que es bueno que vayan haciendo, ¿cierto? Para soltar un poco la mano y para ver las propiedades que están aquí, ¿sí? Ver las propiedades que definen una sigma álgebra, simplemente, que están aquí, ¿sí? Ok, entonces algunas definiciones digamos, alternativas, por decir algo. Vamos a decir alternativas, vamos a ir con definiciones, no vamos a poner ni un nombre. Entonces, definición, clase monótona. Entonces, sea AN, NNN, subconjuntos de las partes de omega. ¿Ya? Entonces tengo una clase, una familia numerable de subconjuntos de omega. ¿Sí? Entonces, decimos que, o definimos, A converge, A sub n converge a A, si, hacia arriba, digamos así, si A sub n es un conjunto de A sub n más 1, ¿cierto? Para todo n, una familia anidada, y
A es la unión de todo ello. Y A sub n converge a A, hacia abajo, si A sub n más 1 es su conjunto de A n para todo n, y A es la intersección de todos los A sub n. Esas son definiciones y esto ya lo hemos visto, ¿cierto? Se trata de, digamos, continuidad de las medidas que vamos a ver a continuación, ¿sí? Entonces, decimos que beta, subconjunto de las partes, es una clase monótona si para toda familia A sub n, colección de conjunto en beta, en este conjunto beta, tal que A sub n converge a A hacia arriba o A sub n converge a A hacia abajo, entonces, aquí un O, cualquiera de las dos alternativas, entonces A pertenece a beta. Esa es la clase monótona. Una clase estable a través de estos límites anidados. Y entonces, bueno, la propiedad aquí, la propiedad me dice que beta es sigma álgebra, si solo si beta es álgebra y clase monótona. ¿Ok? Propuesto por usted. Entonces, esta es una pequeña caracterización de la sigma álgebra a través del álgebra. ¿Sí? Y es un poco descontextualizado, pero lo voy a hacer al tiro porque si no se me va a olvidar en algún momento. Voy a definir, tiene alguna pequeña relación con esto de la clase monótona y la convergencia anidada, ¿cierto? La convergencia monótona. Y son los conjuntos, los lim-inf y los lim-sup, que los vamos a usar, ¿sí? La otra definición, lim-inf y lim-sup de conjunto, ¿sí? Entonces, dada una familia cualquiera, entonces sea A sub n, n, su conjunto de las partes de omega, una familia cualquiera, una familia numerable de conjuntos, entonces se define, voy a definir lim-inf y lim-sup de conjunto. Entonces uno diría, bueno, esta operación va a definir un nuevo conjunto. ¿Ya? Ahora, uno está familiarizado con el concepto de lim-inf y lim-sup de número, y uno sabe que el lim-inf es más chico que el lim-sup. Entonces esa propiedad debiese, o esa idea, claro, esa idea debiese de alguna manera traspasarse a esta definición conjuntista. Entonces el lim-inf debiese ser un conjunto que es subconjunto del lim-sup. ¿Sí? Y entonces ahí yo les digo, bueno, si yo tomo cualquier m en n, la unión de los m, yo tomo n en n cualquiera, o m en n cualquiera, bueno, da lo mismo, m en n cualquiera. Entonces, claramente, la unión de los a sub n con n más grande que m, por supuesto, es más grande que la intersección de los a sub n con n más grande que m. ¿Están de acuerdo, no? Claro. ¿Puede repetirlo, no? O sea, dado una familia A sub n numerable, ¿sí? De subconjunto, entonces claramente la intersección está incluida en A sub 1, por decir algo, y A sub Ok, 1, ya, sí, sí. no en A sub 1, en A sub m. Congelé el m. Mm. Entonces, digo, es como para acordarse esto, ¿eh? No tiene no es tan prolijo, pero tomar unión primero
es más grande que tomar intersección primero. Mm. Y ahora dejo correr esto al infinito. Entonces ahora tomo intersección de los n, de todos los n en n, ¿sí? Y aquí tomo unión de todos los n en n. Y se sigue satisfaciendo la desigualdad. No la desigualdad, la inclusión. ¿Cierto? Ya, entonces voy a definir el lim sub como este límite y el lim if como este. No hay un límite aquí, es simplemente, bueno, una operación numerable, ¿cierto? Entonces voy a definir lim sub con n tender a infinito, ¿cierto? De los a sub n como la intersección de todo de n en n, este sería m, ¿eh? Este sería m. La intersección de la unión, ¿sí? Y el liminf de los a sub n, n tendiendo a infinito, va a ser la unión de la intersección. ¿Sí? Y entonces se puede probar que, un poco en virtud de la explicación que acabo de hacer, se puede probar de que lim-inf es siempre subconjunto de lim-sub. Entonces se tiene que lim-inf, cuando n tiende a infinito, de los a sub n, es subconjunto de lim-sub, cuando n tiende a infinito, de los a sub n. Y aquí uno podría leer, ya, entonces estaba primero esta idea de la primera operación que uno toma, ¿cierto? La unión contiene la intersección. Y después, hecho a correr con la operación reversa, no, eso no se deteriora, esa inclusión no se deteriora. Ahora me gustaría discutir un poquito qué es lo que significa esto. Entonces, fíjense qué es lo que significa esto. Si yo tomo un X que está aquí, entonces si yo tomo un X que está en lim sub es unión intersección, ¿cierto? M, n mayor que m a sub n. ¿Qué significa eso? Significa que para todo m en n, X pertenece a la unión de los a sub n con n mayor que m, ¿cierto? Y entonces si vuelvo a desmenuzar esto, digo que para todo m en n, de hecho esto es un sí solo sí, para todo m en n, X existe un n mayor o igual que m, tal que X está en a sub n. Entonces digo, entonces, ¿qué sería este lim sub? Sería el conjunto de todos los puntos, ¿cierto? Que aparecen una cantidad infinita de veces, que aparecen una cantidad infinita de a sub n, ¿cierto? Porque para cada m yo encuentro alguno, ¿sí? Puede demorarse mucho, pero va a haber alguno más adelante que contiene a x. Entonces el lim sub se puede leer como el conjunto de puntos que está en una cantidad infinita de a sub n's. Ese es el lim sub, es el conjunto de puntos que aparece en una cantidad infinita de a sub n. Y si hacemos el proceso reverso, ¿sí? El proceso reverso, es decir, intersección primero y después unión, este es m, esto es n mayor o igual que m, entonces, bueno, reverso la cuantificación, entonces existe, ¿cierto? Si está en la unión, está en algún m de estos. Entonces, esto uno lo puede ver como un a tilde m, ¿sí? De intersección, que está allá adentro. Entonces X está en algún a tilde m. Pero a tilde m es la intersección, ¿sí? De los n mayor o igual que m de los a sub n. Entonces aquí también se reversa aquí sí que se reversa la cuantificación, este va a ser existe un para todo. Entonces dice, lo que me dice esto, o sea, estar en el limit, dice,
a partir de cierto momento, X está en todos los que vienen después. ¿Cierto? Entonces este de acá se lee como los puntos que están en todos los a sub n a partir de cierto n. De cierto momento. ¿Ya? Y por supuesto que ya, entonces aquí se ve claramente porque, cómo este es subconjunto de este. Si uno de estos, si X está aquí, entonces está a partir de cierto momento en todos, por lo tanto, en una cantidad infinita. ¿Sí? Entonces, se tiene eso. Y ejercicio. Bueno, ¿tienen alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? No, hay que. Yo creo que con ejercicio uno suelta la mano con esta cosa. Yo me acuerdo que cuando uno lee en inglés hay una Todo bien. palabra clave, que es el infinitely often, algo así. Infinitely often. Ah, sí, claro. Sí, sí, está asociado a, creo que al limsupo, ¿no? A ver. Sí, Sí. justamente en el INSUP. Porque Mm. ocurre, ¿cuál es la traducción de Infinitamente a often? menudo. Claro, infinitamente a menudo. Claro, claro, pero esto mucho, esto pide más. Esto pide estar en todos a partir de cierto momento. Este pide estar no en todos, pero en una cantidad infinita. Ok, entonces, bueno, ejercicio, probar que si a sub n converge monótonamente a para arriba o para abajo, ¿sí? Entonces se tiene la igualdad. Entonces el IMINF de los a sub n es igual a limsup de los a sub n y por supuesto todos coinciden con A, ¿sí? Entonces, o sea, bien parecido a la existencia del límite en R, ¿cierto? O sea, uno dice, el límite existe si liminf igual limsup, ¿sí? Y entonces, esta convergencia monótona es la que se entiende como convergencia, es como la convergencia fuerte, ¿sí? Ok, más definiciones. Más definiciones. En la sigma álgebra de Borel, en donde se conjuga la topología y la teoría de la medida, ¿cierto? Entonces vamos a considerar sea omega tau un espacio topológico. Bueno, antes de eso necesito definir lo que es la sigma álgebra generada, ¿sí? Sigma álgebra de Borel y sigma álgebra generada. ¿Ya? Entonces, bueno, voy a definirlo todo en un viaje. Entonces, sea, no sé, F, su conjunto de las partes de omega, cualquiera. Entonces, la sigma álgebra generada por F es la menor o la menos fina sigma álgebra que contiene a F. ¿Ya? Y eso lo anotamos por generado por F, así, siguiendo la notación de Tau, y siguiendo la intuición de un conjunto generado por vectores. ¿Sí? Entonces, esto es exactamente la intersección de todas las A, sigma álgebra, conteniendo a F, A, ¿cierto? Entonces vimos
hace poquito, ¿sí? Hace unos minutos, vimos que intersección de sigma álgebra es sigma álgebra. Y bueno, las sigma álgebras que contienen a F es un conjunto no vacío, porque la sigma álgebra, o sea, las partes completan una sigma álgebra. Entonces tengo de dónde intersectar. La intersecto todas, un proceso bien altamente no trivial, ¿cierto? Y entonces encuentro una sigma álgebra que contiene a F y se tiene que es la menor sigma álgebra, ¿sí? Que contiene ese conjunto. Y en particular, entonces, eh, consideremos omega tau un espacio topológico. ¿Ya? Entonces, la sigma álgebra de Borel se define como la sigma álgebra generada por la topología, ¿sí? En el sentido anterior, ¿sí? Es la sigma álgebra generada por los abiertos del conjunto, ¿sí? Y se puede probar, bueno, ejemplo ejercicio, ¿sí? Entonces tomamos RD dotado de la topología usual, ¿sí? Dada por la métrica euclidiana, ¿cierto? Esa es la topología usual, la métrica euclidiana. Entonces, bueno, aquí, ¿cuál es la notación? La anotamos por B de omega. En realidad, claro, la notación debiese ser B de tau, en el fondo. Pero bueno, claro, queda implícito el hecho de que estoy considerando la topología, está la topología ahí eh, implícita, ¿ya? Entonces, bueno, en RD tenemos o sea, RD tiene su boreliano, ¿sí? Entonces, B de RD, ¿cierto? La sigma álgebra generada por lo abierto de la topología usual puede ser generada, coincide con la sigma álgebra generada por los cerrados, ¿ya? Esta está generada, por definición, es la generada por los abiertos. Ahora, esa misma sigma álgebra es exactamente la misma que la generada por los cerrados, ¿sí? Recuerden que la sigma álgebra es estable con respecto a complementación, entonces bueno, sale un poco de ahí, ¿sí? Pero no solamente eso, también es la misma que la generada por los compactos, ¿sí? Por las bolas abiertas, por los cubos, ¿sí? Ya, entonces el ejercicio 1.4.14 de Tao es este que está aquí. Y la pregunta, ¿sí? Que cae pregunta, es ¿cómo se relacionan los borelianos de RD con los Lebesgue medibles de RD? Porque ambas son sigma álgebra. Ambas son sigma álgebra. Y entonces, una cosa que realmente se me fue en collera, traté de un poco mirarlo y no pude hacerlo, porque pasa por toda la teoría de ordinales y cardinales, y yo realmente no me manejo en eso para nada. Así que abro la pregunta o abro la discusión hacia usted, y que se puede probar de que esta está estrictamente contenida.
Es decir, hay borelianos que no son Lebesgue medibles. Perdón, al revés. Hay Lebesgue medibles que no son borelianos. Nosotros vimos, al final de la clase pasada, vimos un tipo que no era Lebesgue medible. Ese, por supuesto, no es boreliano, porque según esto está contenido. Pero hay cosas aquí entre medio. ¿Ya? Aquí entre medio hay cosas. ¿Ya? Y ahí lo dice Tao, dice, bueno, usándolo, hay una serie de ejercicios ahí que permiten concluir esto, que serían los ejercicios 1.4.15 y 1.4.16. Entonces, ver ejercicios 1.4.15 y 1.4.16 de Tao. Ya, yo agradecería que alguien pudiera jintear un poco esto, o masticarlo un poco. Y él dice explícitamente, dice, mostrar un tipo, o sea, en base, en virtud de estos dos ejercicios se puede concluir que esta inclusión estricta, que tiene que ver con cardinalidad, en el fondo. El cardinal de este es mucho menor que el de este. Por lo tanto, no pueden ser iguales. Ahora, y es fácil ver que este está contenido en este, ¿cierto? Porque esta es una sigma álgebra, lo vimos. Vimos que era una sigma álgebra, lo Lebesgue medible. Y todo abierto es Lebesgue medible. También lo vimos, ¿cierto? Y esta es la menor sigma álgebra generada por lo abierto. Por lo tanto, por definición, tiene que ser subconjunto de este. El asunto es que está estrictamente contenido y mostrar un tipo de particular, un conjunto particular que esté aquí y no aquí, dice, es extremadamente difícil. ¿Ya? Entonces esto se puede ver por cardinalidad, básicamente, pero mostrar uno que esté aquí y no acá, así, es decir, este conjunto, no sé, en R, parece ser algo bien exótico, ¿ya? Y por lo tanto interesante. ¿Ya? Abro la discusión ahí, y después vamos a volver sobre este punto. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Ok, Tarea para casa. medido. Entonces ya tenemos los espacios medibles, ahora los vamos a medir. ¿Ya? Entonces, sea omega beta un espacio medible. Entonces, una función mu de beta en cero infinito es una medida si satisface dos cosas. La medida del vacío es cero. Por supuesto, vacío está aquí en la sigma álgebra. Beta es un espacio, omega beta es espacio medible, por lo tanto vacío está ahí. Y es numerablemente aditiva. Aditiva, en el sentido de que concluimos la clase pasada, o una de las clases anteriores, ¿cierto? Con respecto a la medida de Lebesgue, que si yo tengo una familia numerable de conjuntos en la sigma álgebra, disjuntos, entonces la medida de la unión es la suma de las medidas. ¿Ya? Y entonces ya tenemos un ejemplo de medida, ¿cierto? Estudiar exhaustivamente, que fue la medida de Lebesgue, ¿cierto? Vimos que el conjunto de Lebesgue medible es una sigma álgebra, y la medida de Lebesgue cumple estas dos propiedades que están aquí listadas. Entonces es un ejemplo de medida. ¿Ok? Entonces, más nomenclatura, ¿cierto? Diremos que mu es sigma finita si existe a sub n, n, n,
con omega la unión y tal que la medida de A sub n es finita para todo n. ¿Sí? Se puede tomar esto A sub n disjunto, ¿eh? pero esta yo creo que es más general. Ya, y diremos que mu es finita si la medida del conjunto completo es finita, y si mu de omega es 1, se dice de probabilidad. ¿Ya? Y a la terna ahora, omega, beta, mu, se le denomina espacio de medida. ¿Ok? Bueno, entonces aquí tenemos, bueno, sigma finita, finalmente espacio de medida, y diremos finalmente aquí una última definición, o diremos que mu es completa, si para todo A, B, subconjunto de omega, con A, subconjunto de B medible, y mu de B es 0, entonces A también está en la cima álgebra. ¿Ya? Entonces, grosso modo, claro, todos los conjuntos que están incluidos en conjuntos de medida 0, si todos esos están en la cima álgebra, entonces la cima álgebra la medida sí se completa. ¿Sí? Es una especie de, bueno, es una propiedad que compatibiliza la medida con la cima álgebra, en el fondo. ¿Sí? ¿Preguntas? Son puros nombres. Bueno, ejemplos de medida. Ejemplo, medida de Lebesgue. En RD. Es completa, ¿cierto? Aquí, claro, me estoy traspasando un poquito para lo que viene después, pero en vista de que ya hablamos bastante de medida de Lebesgue, uno dice, bueno, tengo definida la medida exterior de Lebesgue, ¿cierto? Y vimos que todos los que tienen medida exterior de Lebesgue 0 son medibles. ¿Sí? Y para todo medible, la medida exterior coincide con la medida de Lebesgue, entonces se tiene que la medida de Lebesgue es completa. ¿Sí? Otro ejemplo de medida, también paradigmático, es la delta de Dirac, ¿cierto? Bueno, la medida de Lebesgue aquí la consideramos en el espacio euclidiano, pero para un conjunto cualquiera, ¿sí? Entonces, para omega arbitrario, beta sigma álgebra, dado X en omega, se define la delta de Dirac en X, ¿sí? De A, dado X en omega, se define para A en B, se define la delta en X como 1 si X está en el conjunto y 0 si no. Esta es la delta de Dirac. Entonces se puede mostrar que una medida, y en general, tercero, o un ejemplo un poquito más general, es que si, por ejemplo, en R, en los naturales, si considero omega los naturales y considero Pn, NN, una sucesión
de reales positivos o no negativos se define como mu de A igual la suma de los P sub n cuando los n están en A. Eso también es una medida. Sobre cualquier sigma álgebra general, definida en n. Eso puede ser infinito, por supuesto. Pero si en particular, si Pn es igual a 1 para todo n, entonces mu es la famosa medida de contar. Cuenta los elementos que cuenta el cardinal, o sea, es el cardinal del conjunto, en el fondo, que puede ser infinito, ¿cierto? Cuando Pn vale 1 para todo. ¿Sí? Propiedades, también las voy a dejar de propuesta. Propiedades, si omega, beta, mu es espacio de medida, lo voy a anotar así. Entonces, bueno, y A, B, en la sigma álgebra, entonces la medida de B es igual a la medida de B inter A más la medida de B menos A, que más tarde veremos que caracteriza a los medibles, ¿sí? La propiedad que caracteriza a los medibles. Si A es subconjunto, bueno, en particular, si A es subconjunto de B, entonces, si A es subconjunto de B, usando esta misma propiedad, se tiene que la medida de B es la medida de A, ¿cierto? Porque A inter B es A, más la medida de B menos A. ¿Sí? Pero fome eso. Hay monotonía, ¿cierto? Medida de, si A es subconjunto de B, la medida de A es menor o igual que la medida de B. ¿Sí? Esta es la monotonía. Si A es subconjunto de B y la medida de A es infinito, entonces la medida de B es infinito, que se desprende de esta propiedad de monotonía, ¿sí? La medida de A unión B más la medida de A inter B es lo mismo que la medida de A más la medida de B. ¿Eso por qué? Claro, aquí no, es una aproximación a la propiedad de aditividad, en el fondo. ¿Cierto? Porque A unión B se puede escribir como A menos B más B menos A, perdón, A menos B, unión B menos A, unión A inter B. ¿Sí? Y ahí se juega un poco con las propiedades, con esta propiedad en particular. ¿Sí? Quinto, la subaditividad. Subaditividad. Fíjense que en el caso de, bueno, esa es importante también, en el caso de la medida de Lebesgue, nosotros partimos de monotonía y subaditividad en el fondo. Y de hecho partimos de subaditividad finita. En cambio aquí, en el fondo, hacemos el camino al revés. Ya sabemos que la medida es aditiva, numerablemente aditiva. Y de ahí sacamos estas propiedades que son, entre comillas, más básicas. La subaditividad me dice que la medida de la unión de los A sub n es menor o igual que la suma de los n en n de la medida de los A sub n. ¿Sí? Obviamente que cuando la unión es disjunta, entonces tengo la igualdad simplemente por definición. Y tengo la continuidad,
que también fue una de las propiedades que vimos en medida de Lebesgue, ¿cierto? La definimos directamente, y aquí nos dice que si A sub n tiende monótonamente a A, entonces límite, o mejor dicho, la medida de A es igual al límite, cuando n tiende a infinito, de la medida de los A sub n, y cuando tengo la convergencia decreciente, cuando A sub n tiende a A, y algún n y algún, pongámoslo así mejor, y la medida de algún A sub n finita, para algún n, entonces la medida del límite es el límite de la medida. Y vimos un ejemplo concreto en donde esta condición es necesaria, ¿cierto? ¿Qué? ¿Preguntas? Ya, todo esto sale de usando, hay que mover un poquito las manos, ¿cierto? Usando la aditividad y, bueno, jugando con estas propiedades que se van demostrando una sobre la otra, se concluyen todas, digamos. Es un poco lineal, ¿sí? Y, bueno, concluyo esta clase con, por lo menos, enunciando la siguiente propiedad, que es la propiedad de completación de medida. Y dice así, dice, bueno, voy a considerar un espacio de medida, omega beta mu, espacio de medida, ¿sí? Y sea n, aquí estoy diciendo Folland, sea n el conjunto de los medibles que tienen medida cero. Este es lo que le llaman el null set. ¿Ya? Entonces, el conjunto beta barra, ¿ya? Que se define como los conjuntos de la forma E unión F, donde E es medible y existe n en n tal que F es su conjunto de n, es decir, los conjuntos que quizás no son medibles, pero que están metidos dentro de un medible de medida nula. Entonces yo tomo eso, tomo todo beta, y tomo todos los F, los subconjuntos de los nulos, que a priori no tienen por qué estar en beta. Eso es lo importante. A priori no tienen por qué estar en beta. Esto es una sigma álgebra. ¿Ya? Este conjunto es sigma álgebra. ¿Ya? Y existe una única medida mu barra definida sobre beta barra, que es lo más importante, que extiende a mu y es completa. Entonces, yo voy a partir de un espacio de medida cualquiera, ¿sí? Y yo soy capaz de completar la medida. Soy capaz de generar una nueva sigma álgebra, que es la que está aquí, hay que probarlo, hay que probar que esto es sigma álgebra, y definir una nueva medida sobre este conjunto que a priori es más grande, ¿cierto? A priori es más grande, de manera que esto es una medida, es completa, ¿cierto? Y que extiende a la medida original. ¿Ya? Y me encantaría poder verlo, voy a forzarme. Bueno, esto está en Folland, ¿ah? Esto está en Folland, lo voy a demostrar igual, o no hoy. Pero se puede probar, volviendo un poquito a esta discusión que hice aquí al final, de los borelianos versus los Lebesgue medibles, y es que si uno completa la medida sobre los borelianos, entonces tiene Lebesgue. Quiero decir que si
aquí en el enunciado del teorema, beta son los borelianos, en RD, entonces esta B barra serán los Lebesgue medibles. ¿Ok? Entonces, hay, en el fondo, eso quiere decir que las cosas raras que hay entre los Lebesgue medibles y los borelianos tienen medida cero. Eso es lo que quiere decir. ¿Sí? Ok, me pasé un poquito, pero avancé, traté, yo sé que hay muchas, fui un poco definiendo cosas, ya en la próxima clase hay más demostración. ¿Preguntas? Todo bien.